primer libro de Crónicas, capítulos 26 al 29. Si te dijera dónde está un tesoro, ¿irías a buscarlo? Un tesoro que contiene muchísimo valor. Y encima te digo el sitio. ¿Tú irías? Bueno, pues de esto hablaremos hoy, pero como siempre vamos a tomar ese orden empezando por el capítulo 26, que aquí seguimos organizando. En el episodio anterior ya se estaban organizando varias funciones, por lo que hoy es la organización de los porteros en el capítulo 26, que estos eran coreitas y meraritas, donde la función que debía de hacer el portero era proporcionar seguridad tanto como prácticamente y espiritualmente. Algo curioso que no he comentado antes es que los porteros se encargaban de redirigir a las personas al edificio asociado, porque se ve que las personas llegaban y los porteros se encargaban de decir, pues te toca ir a este edificio, a ti al otro. Esa era también función de los porteros. En este capítulo, además, se remarca muchísimo, va hablando de quiénes eran los porteros, va diciendo sus nombres, pero lo que más se repite es hombres valerosos u hombres de gran valor, hombres de valía, de nuevo otra vez hombres valerosos, y habla de los hebronitas en este caso. Bueno, pues esto se repite en el versículo 6, 7, 8, 9, en el 30, en el 31 y en el 32. Va hablando de esas personas y va diciendo que son hombres valerosos, por lo que son hombres de valor, aunque quiero decirte que todos tenemos valor y somos hombres valerosos a los ojos de Dios. Entonces, otra cosa que comentar de este capítulo es que los jefes se encargaban del cuidado del ministerio del templo de Yahvé. Y aquí también nombra a los encargados de los tesoros del templo, que son los levitas, y estos tesoros son las cosas sagradas. Aquí va hablando ya de tesoros, pero no os comentaré esa pregunta que os he hecho inicialmente de momento, porque ahora pasamos al capítulo 27, que sigue organizando, organización militar y civil. Aquí se dividían en 12. Eran 12 grupos para cada caso. Y en el versículo 23, aquí llega que en el capítulo anterior dije, creo que David bajó la cifra del censo de 30 a 20 años porque se necesitaban más personas, pero se ve que al final no lo hizo. No lo hizo porque en el versículo 23 dice que Yahvé había dicho que multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Que si echamos vistazo hacia atrás, por los tiempos de Abraham, ya hizo esta promesa a Dios. Entonces, David no vio necesidad de bajar el rango de edad, por lo que se quedó en 30, y aquí se ve cómo él confía en Dios, cómo confía en esas promesas de Dios. Entonces, habla en el versículo 39 de Jonatán, que dice aquí que es el tío de David. Entonces ya no sé si habla de Jonatán, que era su amigo del alma, que era el hijo de Saúl, o realmente que su tío se llamaba Jonatán. Pero aquí habla de que era un hombre prudente e instruido, además de consejero. Y quería destacarlo porque si era Jonatán, su amigo, de verdad que os recomiendo mucho leeros Samuel, los 2 libros de Samuel en la Biblia, porque ahí se ve reflejada esa amistad que David tiene con Jonatán y es preciosa. De verdad que lo recomiendo. Y si no tenéis los capítulos subidos ya disponibles aquí en el podcast. De modo que continuando con el capítulo 28, habla de las recomendaciones de David para la edificación del templo. Y aquí ya vemos cómo David se va despidiendo poco a poco. Yo creo que todos estos capítulos son como una despedida. David lo está dejando todo preparado, todo en orden para irse. Entonces, en este capítulo, David lo que hace es reunir a todos los jefes y les explicó la situación, lo que estaba pasando. Por lo que también algo que vuelve a destacar aquí es que Dios dijo que había escogido a Salomón por hijo suyo y que él sería para él un padre. Entonces,
en el versículo 7, dice que él tendría estabilidad en el reino, pero esto lo tendría con una condición. Y Dios se lo dejó muy claro. ¿Cuál era esa condición? Haré estable su reino para siempre si se mantiene firme en el cumplimiento de mis mandamientos y de mis normas. Y en el versículo 8, que es el siguiente, una vez dice esto, explica las razones de por qué debía guardar los mandamientos. Y esta es una pregunta muy típica que sigue en la cultura de hoy en día. ¿Por qué tengo que seguir los mandamientos? ¿Por qué? De hecho, yo lo cuento siempre en mi testimonio. Yo decía, ¿y esto para qué? Pues este sí, este no, porque esto se tiene que actualizar. Pero no, tal vez la que se tenía que actualizar era yo. Entonces, ¿por qué guardar esos mandamientos? En el caso de Salomón era porque, bueno, más que por qué es el para qué. Aquí se destaca mucho más que el por qué, el para qué en estos capítulos. Para que podáis poseer esta tierra espléndida y la dejéis después como heredad a vuestros hijos para siempre. Eso era, en este caso, el por qué guardar los mandamientos, aunque detrás de esto tiene mucho más trasfondo. ¿Por qué guardar los mandamientos? Si te lo estás preguntando, hoy te lo voy a responder porque me costó también entenderlo. Entonces, ¿yo por qué cumplo esos mandamientos? O por lo menos lo intento. Porque Dios es un padre. Imagínate un padre que quiere, pues quiere lo mejor para sus hijos. Si tú tienes un hijo, ¿qué quieres? Lo mejor para tu hijo. Entonces, ¿por qué están estos mandamientos? Para que podamos vivir bien y estar bien. O sea, todo tiene un porqué. Dios no pone esos mandamientos, me da la gana perjudicarlos, tal. No, para nada. Eso es para que tú estés bien y tengas una vida feliz y plena. Eso sí, tú tienes total libertad para decidir si seguirlos o no. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Entonces, después de explicarle esto, aquí estamos viendo muchas cosas. Vemos cómo se van exponiendo las diferentes razones y se explica. En el versículo 9, ¿qué nos indica sobre Dios? Que Yahvé sondea todos los corazones y penetra los pensamientos en todas sus formas. Y dice, si le buscas, se dejará encontrar, pero si le dejas, él te desechará para siempre. Y vimos cómo esto se cumplió. Si tú te dicen, ahí está el tesoro, ves a por él, encima te están diciendo el sitio donde tienes que ir a buscarlo, tú vas a ir. Esto es lo mismo con Dios. ¿Qué pasa? Que muchas veces no sabemos buscar bien. Y por mucho que nos digan el sitio, estamos ciegos y no lo encontramos. Entonces, es muy simple. Lo que pasa es que nosotros, pues a lo mejor nos ponemos nerviosos y nos complicamos. ¿Y qué pasa cuando vemos que no lo conseguimos, que no encontramos ese tesoro? Pues nos frustramos. Nos frustramos, este tesoro no está, me han engañado, me han mentido. Pues lo típico, ¿no? Cuando a alguien le dicen tal, pues busca a Dios. Y dice, tal, es que yo rezo todos los días, tal, pero aquí no veo nada. Tal vez algo no estés haciendo bien. Pero no pasa nada, todo es un proceso. Que estés escuchando esto ya es algo. Entonces, escrito está en la Biblia y encima si lo lees parece que te lo está diciendo a ti el Señor. Entonces, si tú buscas a Dios, Él se va a dejar encontrar. Búscalo y nunca te rindas. Tú piensa en lo que te digo del tesoro. Si tú eres constante, tú miras bien las indicaciones que te han dado, seguramente llegues a Él. Por un camino o por otro, seguro llegarás a Él. Pídelo. Después de esto, en el versículo 10 indica cómo se dice, Yahvé te ha elegido y vuelve a repetir, sé fuerte y manos a la obra, porque todo el trabajo que le esperaba a Salomón no iba a ser fácil, pero su padre le había ayudado tanto con, primero, preparándole todo, el material, los planos, bueno, se lo dejó todo preparadísimo para que pudiese llevar a cabo esa tarea. Pero además le dio ese apoyo humano, apoyo espiritual, le dejó a personas que le iban a ayudar,
lo tenía todo preparadísimo. Y es así, un padre quiere lo mejor para su hijo, y así hizo David. Dice, Dios estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Y aquí hace como una referencia de que aquí David parecía cuando Moisés le dejó todo el legado, no sé si decirlo así legado, como que le dejó todos sus cargos a Josué. Pues aquí David sería como Moisés y Salomón sería como Josué. Por lo que algo que también se deja muy claro aquí, que le quiere transmitir David a su hijo, es que el secreto de su éxito, el secreto del éxito de David, fue su relación con Dios. Toda esa confianza, toda esa fidelidad, el cómo reaccionó David ante el pecado, todo lo que hizo, cómo respondía, todo en general. Pasando al capítulo 29, el último capítulo de esta primera parte del libro de Crónicas, aquí trata sobre los donativos para el templo, donde dice que David donó todo lo que tenía. Y después de esto, los jefes, los cabezas de familias, también ellos hicieron su aportación, porque David dijo, se van a pedir donativos. ¿Quién quiere donar? Entonces todos estos indican que lo hicieron de corazón, porque les nació, no porque les obligó David. Todos lo hicieron por devoción. Entonces, en el versículo 9 indica cómo el pueblo se alegró por estas ofrendas, se alegró por la reacción que tuvo el pueblo ante eso que pedía David para el templo. Y bueno, también vemos cómo David hasta el último día le da a la obra del templo todo. O sea, es que puso todas sus fuerzas en la obra del templo. Pasa a una sección que se dice Acción de Gracias de David, donde aquí David deja bien claro de que todo es de Dios. Dice, porque todo viene de ti y de tu mano te lo damos. Es decir, como que al final todo era de Dios y que realmente lo que ellos le estaban dando seguía siendo creación de Dios. Y continúa diciendo algo que me encantó leerlo, dice David, porque forasteros y huéspedes somos delante de ti. Me gustó mucho y lo quería compartir esta parte. En el versículo 17 indica que Dios prueba los corazones y ama la rectitud. Vemos cómo es Dios poco a poco. En el capítulo 18 lo que pide de nuevo son esos deseos, empieza de nuevo a decir esos deseos que tiene David para su hijo Salomón. David le dice, dirige tú su corazón hacia ti. David quiere que Salomón le sea fiel a Dios y que lo ame de todo corazón y con todas sus fuerzas, tal y como lo hizo él. Entonces, ya acabando, habla del advenimiento de Salomón y el final de David, donde termina en el versículo 25 diciendo, Yahvé engrandeció sobremanera a Salomón. ¿Y cómo fue esto? ¿Por qué? Pues todo esto fue debido a David. La majestad de Salomón fue realmente heredada del trabajo, la sabiduría, la piedad y sobre todo las oraciones de su padre. Gracias a David, Salomón tuvo todas esas bendiciones, todo lo que no pudo tener David en su vida, que estuvo luchando, pasando pruebas, gracias a cómo actuó David y a esa fidelidad que David tuvo en Dios, Salomón fue bendecido por Dios. Entonces, para acabar, vengo a preguntarte si ya has encontrado el tesoro o aún estás en su búsqueda. Y sobre todo vengo a decirte que no te rindas. En este capítulo pone manos a la obra, sé fuerte, ten ánimo y no te desmayes. Pues lo mismo te digo, si estás luchando por encontrar ese tesoro y muchos te han dicho, es que yo sí que lo encuentro así o yo lo encontré de esta manera y tú te frustras porque no lo encuentras de esa manera, no pasa nada. Cada uno tiene su manera. Te pueden aconsejar, pero al final tú tendrás tu manera de encontrar ese tesoro. Y quiero decir que un tesoro es incomparable con Dios, que Dios es muchísimo más que un tesoro. Es algo inmenso y Dios es amor. Es que se resume en eso.
De modo que con esto terminamos la primera parte del libro de Crónicas. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del episodio, gracias por escucharme. Y antes de terminar, me gustaría pedir que ores o que reces por la unidad de los cristianos, porque hoy empieza un octavario de oración por la unidad de los cristianos. Entonces, tus oraciones son bienvenidas y son muy importantes. Y ojalá un día pues se consiga esa unidad de todos los cristianos y dejemos de estar tan divididos en tantas ramas, que seamos todos uno, como dice la canción. Nos vemos en el siguiente episodio, que será la conclusión de esta primera parte de Crónicas. Que tengas muy buen día y que Dios te bendiga.